Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirna Aldaba Gurrola y les hablaré un poco de lo que es el diseño estadístico y al último les mostraré un ejemplo para que quede más claro. Primero, empezaré por decir que la estadística es una herramienta fundamental para la realización de procesos de investigación en ciencias fácticas que utilizan la investigación cuantitativa. Los diseños estadísticos son los principios y procedimientos que permiten obtener los datos pertinentes, acorde con las restricciones de investigación, la encuesta por muestreo, el diseño experimental y los estudios observacionales son los tipos generales de diseño estadístico, a lo que se hace referencia cuando se protocoliza una investigación. En cada caso hay que especificar algunos elementos clave como población objetivo, unidades de estudio, variables a medir, escalas y métodos de medición, tamaño de muestra, control local, etc. La caracterización adecuada de estos elementos define el diseño particular de la investigación y establece la estructura de la base de datos, con lo que se puede bosquejar la metodología de análisis estadístico o de procedimientos de los datos. Todo esto se debe establecer en el proyecto de investigación, siempre seguido de un marco teórico, revisión de antecedentes y definición de objetivos. El diseño estadístico es un factor esencial para la evaluación de impacto. Este permite definir el esquema de muestreo, el diseño de la muestra, la selección y la forma de ampliar los resultados obtenidos en una muestra al conjunto del universo de predios estudiados, ya que son los factores de expansión. Los tipos de diseño estadístico son: el diseño experimental. Es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o más variables vinculadas a las causas para medir el efecto que tienen en otra variable de interés. La importancia de este tipo de diseño es que da validez a la investigación y permite controlar el error aleatorio, es decir, la variación no considerada de nuestros objetos de estudio, además de que facilite el análisis de datos. En segundo punto tenemos los estudios observacionales. Y nos abarca tres tipos, que son los descriptivos: reporte de casos, serie de casos, estudios de corte transversal, estudios poblacionales. El segundo, analíticos: estudios de casos y controles, estudios de cohortes, estudio de pruebas diagnósticas. Y el tercero, experimentales: S con enmascaramiento y asignación aleatoria, S sin asignación aleatoria, S sin enmascaramiento, estudios cuasi experimentales y experimentos naturales. Y por último tenemos el número 3, que es la encuesta por muestreo. Este tiene muchas ventajas: bajo costo, la información es más exacta y de mejor calidad que la del censo, debido a que el menor número de encuestadores que permite una capacitación selectiva. Asimismo, es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para corregir errores. El diseño estadístico se aplica en la industria. El diseño de experimentos suele aplicarse básicamente en dos áreas: el diseño y la mejora de productos y procesos, pero la mayoría de los problemas industriales están condicionadas por el tiempo y el presupuesto, lo que supone una limitación importante a la hora de experimentar. Las ventajas es que se elimina el efecto de las variables perturbadoras o extrañas mediante el efecto de aleatorización. El control y manipulación de las variables predictorias clarifican la dirección y naturaleza de la causa. Se enfatiza respecto a las alternativas anticipadas y respecto a la planeación sistemática, permitiendo aún la ejecución por etapas y la producción única de datos útiles para el análisis en combinaciones posteriores. El número de pruebas requerido puede determinarse con certeza y a menudo puede reducirse. La exactitud de las conclusiones se conoce con una precisión matemáticamente definida. Algunas de las desventajas son: tales diseños y sus análisis usualmente están acompañados de enunciados basados en el lenguaje técnico del estadístico, serían significativos a la generalidad de la gente. Además, el estadístico no debería subestimar el valor de presentarnos los resultados en forma gráfica. De hecho, siempre debería considerar a la representación gráfica como un paso preliminar de un procedimiento más analítico.
Muchos diseños estadísticos, especialmente cuando fueron formulados por primera vez, se han criticado como demasiado caros, complicados y que requieren mucho tiempo. Tales críticas, cuando son válidas, deben aceptarse de buena fe y debe hacerse un intento honesto para mejorar la situación, siempre que no sea en detrimento de la solución del problema. Después de introducirnos un poco en el diseño estadístico, ahora veremos un ejemplo. Se corre un diseño factorial 3×2 con 10 réplicas para investigar el hinchamiento del catalizador después de la extrusión en la fabricación de botellas de polietileno de alta densidad. El catalizador se utiliza en la obtención de dicho polietileno. Los factores investigados son molde con 2 niveles, como lo podemos ver en la tablita de abajo, A1 y B1 y A2, y B, que es el catalizador, con 3 niveles, B1, B2 y B3. Los datos obtenidos se muestran en la tablita que se muestra abajo. Nos dan 2 incisos. El A plantea la hipótesis de interés en este problema y el modelo estadístico correspondiente. Y B, construye la tabla de análisis de varianza y determine cuáles efectos están activos. El inciso A nos dice que planteemos las hipótesis del problema. Entonces la hipótesis nula es igual a la media de A por B1 y la hipótesis alternativa es alguna de las medias es diferente y tenemos ya el modelo estadístico planteado. Para dar solución y llenar la tabla de análisis de varianza tenemos que sacar primero la suma total de A1, que es 2777, y luego la suma de todos los datos de A2, incluyendo B1, B2 y B3 como A1, nos da un resultado de 2673. Entonces ahora realizamos la suma total de B1, que nos da 1787, B2 1802 y B3 1861, que nos da un punto de 5450, donde Y es igual a la suma total de B1, B2 y B3. Ahora, teniendo en cuenta que vamos a seguir sacando sumas de B1, que nos da 913, B2 915, B3 949, de A1, de A2 nos da 874, 887, 912. A es igual a 2, que es el molde, B es igual a 3, que es el catalizador, N es el número de repeticiones, que son 10, N es el total de observaciones, que es la multiplicación, nos da un total de 60, y ya nomás sustituimos en las fórmulas. Para sacar la suma de cuadrados en A, vamos a elevar al cuadrado la sumatoria que nos dio en A1 y la sumatoria que nos dio en A2, y lo vamos a dividir entre B, que es el catalizador, y el número de tratamientos, que son 10, y le restamos los 5450 al cuadrado entre 3 por 2 por 10. Nos da un total de 180.2666. Sacamos la suma de cuadrados en B, que es prácticamente lo mismo, pero ahora vamos a sumar lo que viene siendo la sumatoria del catalizador de B1, B2 y B3, y le restamos los 5450 al cuadrado entre 60 y nos da un total de 153.033. Para sacar la sumatoria de cuadrados de A por B, hacemos lo mismo, solo que ahora sumamos y elevamos al cuadrado lo que nos da en cada molde y en cada catalizador. Le restamos lo que nos dio en la suma de cuadrados de A, le restamos lo que nos dio en la suma de cuadrados de B, y tenemos un total de 3.4343, y así sucesivamente en otras fórmulas. Solo restamos para sacar los resultados. Ahora solo los valores que obtuvimos de las fórmulas las sustituimos en la tabla nueva y obtenemos lo que se muestra. Por último tenemos el inciso B, que es el análisis de varianza, y ahí está la tablita, como se muestran todos los resultados de grados de libertad. Y abajo tenemos la explicación de que el catalizador rechaza la hipótesis nula, el molde también, y el catalizador molde acepta la hipótesis nula. Espero ya haya quedado claro. Gracias. Por último, les dejaré la bibliografía para que puedan consultar la información que les presenté.